Todos recuerdan la imagen. El pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Moisés alzó la mano y las aguas se abrieron. Es una de las escenas más grabadas en la memoria colectiva. Pero ese episodio es solo una página del gran libro de la salida y del asentamiento. Hay otro hilo, menos recordado, que atraviesa la historia bíblica desde los primeros capítulos hasta la formación de la nación en Canaán. La presencia de hombres extraordinarios en estatura y prestigio, enemigos que a simple vista parecían invencibles. ¿Cómo sobrevivió Israel a esos adversarios que desde un punto de vista humano eran imposiblemente grandes? Antes de responder, hay que establecer el marco. La Biblia no presenta a estos gigantes como un mito aislado. Aparecen mencionados en distintos libros y momentos. Ya en Génesis 6:4 se escucha una voz antigua que dice algo así como: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Génesis 6:4. Esa frase, breve y enigmática, ha alimentado siglos de preguntas. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Qué implicaba su presencia para los pueblos vecinos? Y, sobre todo, ¿cómo pudo Israel, una comunidad recién liberada y aún en formación, enfrentar y en muchos lugares vencer a estos pobladores de gran fama y tamaño? Antes de seguir, conviene anotar una advertencia teológica. El versículo de Génesis 6 ha recibido varias interpretaciones. Algunas tradiciones lo entienden en términos de seres celestiales, la lectura clásica de hijos de Dios como ángeles o seres celestes. Otras lo ven como una referencia a linajes humanos poderosos, por ejemplo, la descendencia de Set frente a la línea de Caín. Ambas lecturas han sido sostenidas por teólogos y comentaristas a lo largo de la historia. No afirmaremos aquí una única interpretación dogmática. Señalamos la diversidad y dejamos la discusión para un estudio específico. Lo que sí es claro en las Escrituras es que, a lo largo de los libros históricos, se menciona la existencia de hombres de gran estatura y de linajes guerreros que representaban un obstáculo serio para quienes venían a tomar posesión de la tierra prometida. Para comprender cómo Israel sobrevivió, conviene detenerse en dos nombres y dos episodios que ilustran la amenaza y la intervención divina. Og, rey de Basán, por un lado, y la familia de los anaseos, los descendientes de Anac, por otro, y en paralelo, las reacciones del pueblo al entrar a Canaán que muestran el choque entre fe y miedo. Og, rey de Basán, aparece con rasgos que subrayan su poderío. Los textos que recuerdan su derrota hablan de una región al este del Jordán, en la franja alta llamada Basán, rica en pastos y fortificaciones. Hablan de un monarca muy poderoso que, en la memoria israelita, era un símbolo de la oposición a la conquista. Números 21 y Deuteronomio 3 relatan el enfrentamiento con Og y la intervención directa de la mano de Dios en la victoria. Deuteronomio 3, además, conserva una curiosidad material. Menciona la cama de Og como medida de su tamaño, 9 codos de longitud por 4 de anchura. Según las equivalencias habituales, esa medida antigua se aproxima, en términos modernos, a algo cercanos a 4 metros por 2 metros, aprox, lo que da una sensación física de la magnitud atribuida a ese personaje. Deuteronomio 3:11. No estamos transformando a Og en una figura mítica. Estamos atendiendo a la memoria oral y literaria de un pueblo que recuerda a un adversario formidable y lo mide con elementos concretos. Sin embargo, el caso de Og no fue un episodio aislado. La entrada a Canaán, el reconocimiento de la tierra y la campaña de toma de posesión trajeron una situación compleja. En Números 13 se relata el envío de 12 espías para examinar la tierra prometida. Los hombres regresan con informes contradictorios. Por un lado, la tierra es descrita como muy buena, con frutos y riqueza. Por otro, la descripción humana de los habitantes encendió el pánico. En Números 13:27, los espías informan sobre la bondad de la tierra.
En los versículos 28-33 se añade que vieron pobladores de gran estatura, ciudades fortificadas, y que algunos concluyeron: hasta allí vimos a los hijos de Anac. Más contundente aún es la imagen que usaron algunos. Parecíamos ante ellos como saltamontes. Números 13:33. Ese símil no busca una medición científica, sino expresar la absoluta inferioridad percibida frente a enemigos que imponían respeto y miedo. En ese informe se hilvanan fe y temor. La promesa divina respecto a la tierra choca con el diagnóstico humano sobre la dificultad de conquistarla. En esa escena se delinean dos actitudes que marcarán el destino de la nación, la del miedo colectivo y la de la confianza perseverante. 10 de los espías y la asamblea adoptaron la ruta del retroceso, convencidos de que la empresa era insuperable. Pero dos voces se levantaron en disidencia: Josué y Caleb. Estos dos, al regresar, presentaron un informe distinto. Confirmaron la calidad de la tierra y afirmaron que con la ayuda del Señor podían tomarla. En palabras y en actitud, encarnaron la alternativa teológica que permea todo el relato bíblico. No es la fuerza humana, sino la presencia de Dios, lo que determina la victoria. El choque fue dramático. La comunidad, apesadumbrada, permitió que el miedo definiera su destino. La generación rebelde se vio impedida de entrar en la tierra prometida. El contraste entre la multitud y los dos hombres de fe pinta una dinámica eterna. Cuando el pueblo se rinde ante el panorama humano, pierde la oportunidad. Cuando se aferra a la promesa, abre paso a la acción de Dios. Regresando a la geografía y la historia militar, siglos más tarde, en la narración de la conquista bajo el liderazgo de Josué, encontramos campañas sistemáticas contra coaliciones de reyes y ciudades fortificadas. Josué 11 describe la confrontación con una alianza de reinos que se había unido para detener el avance israelita. En el texto se lee cómo se derrotó a esa coalición y cómo en particular la presencia de ciertos grupos, los anaceos, fue reducida a la insignificancia en las alturas montañosas de Canaán. Josué 11, 21-22 registra que los israelitas desenraizaron a los anaseos de las montañas. Solo quedaron algunos en las ciudades filisteas como Gaza, Gat y Asdod. La memoria bíblica no oculta las dificultades. Las campañas no fueron simples ni homogéneas y en muchas regiones hubo resistencia prolongada. Pero el relato enfatiza que la victoria ocurrió en el marco de la dirección divina. No fue la mera superioridad tecnológica o numérica la que decidió el resultado. Ese detalle sobre la tecnología de guerra aparece de forma interesante en la orden que acompaña a la marcha. En algunos pasajes relacionados se habla de inutilizar caballos, quemar carros, o de medidas para evitar que la nación tome de la idolatría o de las prácticas de sus enemigos lo que la desviara de su pacto con Dios. La instrucción no debe leerse meramente como un cálculo militar. Tiene un sentido teológico, asegurar que lo que triunfe sea la fidelidad y no la conquista por la fuerza en sí misma. Así, la derrota de coaliciones y de hombres de fama y tamaño es inscrita como fruto de la intervención divina y de la obediencia a su guía, no como una simple superioridad humana. Pero la historia necesita rostros personales para tocar el corazón. En esa galería de personajes emergen dos figuras que representan el ideal opuesto: Josué, como líder guerrero que toma la estafeta de Moisés, y Caleb, que encarna la fidelidad prolongada. Caleb tiene una trayectoria que atraviesa pruebas y espera. Fue uno de los espías que a la hora del reconocimiento dio un informe valiente. Y más tarde, cuando la tierra fue repartida, su fe no fue una memoria enmohecida. A los 85 años, Caleb se presenta ante Josué y reclama la porción de Hebrón que se le había prometido. En Josué 14:10-12, él recuerda cómo,
45 años antes salió confiando en la promesa, y ahora declara que tengo aún tan buen vigor para la guerra como el día en que Moisés me envió, así que tomaré aquella ciudad. Josué 15:14 añade el dato concreto. Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac de Hebrón. Su testimonio no es una anécdota sentimental, es la prueba viviente de que la fe activa, sostenida en el tiempo, conduce a la consumación de las promesas. Aquí la lección es práctica. La fidelidad no se mide por triunfos inmediatos, sino por perseverar hasta que la promesa se cumple. Si trazamos el hilo conductor entre Génesis 6, las campañas contra Og y la derrota de los anaseos, se vislumbra un patrón. En muchos episodios, el elemento decisivo no es la potencia humana aislada, sino la cooperación entre la fe del pueblo y la intervención divina. ¿Qué significa esto para la supervivencia nacional? Significa que la identidad de Israel se forjó reconociendo límites humanos y apelando a una soberanía que trasciende esos límites. La memoria colectiva registra gigantes, camas enormes, ciudades fortificadas, pero también recuerda que Dios abrió el camino, que líderes como Moisés y Josué obedecieron instrucciones divinas y que personas de fe, como Caleb, fueron cruciales para preservar y ocupar la promesa. Es importante señalar 2 matices que la lectura moderna no puede obviar. Primero, las manifestaciones de poder en la antigüedad no se reducen a una simple lucha por el espacio físico. Muchas veces son reflejo de una lucha por la identidad y la fidelidad religiosa. La derrota de ciertos pueblos tenía la dimensión simbólica de un rechazo a prácticas que podían corromper la fe del pueblo elegido. Segundo, la Biblia no ofrece una historiografía al estilo moderno. Es una historia con propósito teológico, memoria formativa y enseñanza comunitaria. Por eso los relatos concentran elementos que trascienden lo meramente cronológico y buscan transmitir verdades acerca de Dios, la fe y la nación. Ante todo esto, surge una pregunta inevitable para nosotros hoy. ¿Qué significan esos gigantes para la vida del creyente contemporáneo? Si la respuesta fuera solo histórica, perderíamos la fuerza formativa de la Escritura. La tradición cristiana ha interpretado a menudo las figuras gigantescas como metáforas de obstáculos espirituales, adicciones, miedos paralizantes, situaciones económicas aparentemente insalvables, enfermedades crónicas, relaciones rotas o cualquier circunstancia que nos haga sentir pequeños, como saltamontes, ante la magnitud del problema. Esa lectura no pretende trivializar tragedias o patologías. Por el contrario, busca dar un marco de esperanza sin falsos atajos. Aquí conviene subrayar una prudencia pastoral. Comparar un trastorno mental o una adicción con un gigante no significa minimizar la necesidad de ayuda profesional. La exhortación bíblica al valor y a la confianza en Dios debe ir acompañada cuando corresponde de acompañamiento médico, psicológico y comunitario. La promesa divina nunca fue diseñada para reemplazar el cuidado humano necesario. Más bien, ofrece una dimensión que lo sostiene y lo orienta. Entonces, ¿cómo aplicar el modelo bíblico a los gigantes contemporáneos? Primero, reconozca el problema con honestidad. Los espías de Números no negaron la existencia de habitantes poderosos ni ocultaron la verdad. Hablaron con realismo. El error estuvo en dejarse dominar por el terror y en cerrar la puerta a la acción conforme a la promesa. Segundo, identifique las voces que le rodean. Son como los 10 espías que siembran desaliento o como Josué y Caleb que recuerdan la promesa y proponen avanzar con fe. Rodéese de quienes fortalecen la esperanza y desafían el retroceso paralizante. Tercero, pida la intervención divina sin ignorar la responsabilidad humana. Ore, sí, pero también actúe con sabiduría y busque los apoyos necesarios. Cuarto, persevere. Caleb esperó décadas para ver cumplida la promesa.
La paciencia acompañada de fe es una virtud que la Escritura valora. Al mismo tiempo, conviene volver al elemento que hace única la victoria histórica, la soberanía de Dios. En cada enfrentamiento descrito en la Biblia, la intervención divina altera el curso que la mera capacidad humana habría marcado. No es un discurso mágico que promete éxitos automáticos. Es la convicción de que, cuando una comunidad se somete a la dirección divina, sus acciones adquieren un alcance que trasciende los recursos visibles. Esa convicción, aplicada hoy, no se traduce en fórmulas, sino en dependencia, obediencia y perseverancia. Volvamos un momento a los textos específicos para anclar la lección. Génesis 6:4 introduce la idea de figuras de gran estatura en tiempos antiguos. Números 13:27 y 13:28-33 registran el informe de los espías y la dramática imagen de sentirse como saltamontes. Números 21 y Deuteronomio 3 cuentan la derrota de Og, rey de Basán, y la mención de su cama de 9 por 4 codos, Deuteronomio 3:11, nos da una medida tangible que ayuda a imaginar la tradición. Josué 11 evidencia cómo se enfrentaron coaliciones de reinos y cómo los grupos de los anaceos fueron reducidos. Josué 14:10-12 conserva el testimonio de Caleb a sus 85 años, y Josué 15:14 relata la expulsión de los hijos de Anac de Hebrón por parte de Caleb. Estos textos, leídos juntos, dibujan una narrativa coherente. Existían pueblos y familias de gran reputación. Su presencia era un desafío real, y la victoria no se atribuye unilateralmente a la fuerza humana. ¿Qué lecciones prácticas extraemos para la vida diaria? Permítame enumerar algunas sin convertirlas en esquemas rígidos. No niegue la dificultad. Reconocer la magnitud de un problema es el primer paso para enfrentarlo. La negación o la minimización solo retraen la respuesta efectiva. No permita que el miedo colectivo determine su destino. Las decisiones tomadas únicamente por el temor suelen tener consecuencias a largo plazo. Cultive voces de fe y perseverancia. El grupo que acompaña su lucha influye en su capacidad de resistir y avanzar. Combine oración y acción sensata. La dependencia de Dios no anula el uso responsable de recursos y apoyos humanos. Persevere en el tiempo. Algunas promesas requieren décadas de fidelidad para cumplirse, como sucedió con Caleb. Si usted enfrenta hoy un gigante, sea una lucha de salud, una adicción, una deuda que parece insuperable, una ruptura que duele, estas pautas no son recetas mágicas, pero sí un marco para no ceder a la desesperanza. Pregúntese, ¿qué parte de mi respuesta depende del miedo? ¿Qué voces me rodean? ¿Qué pasos concretos puedo dar hoy, con la confianza de que Dios acompaña, sin sustituir la prudencia humana? Antes de continuar, quiero invitarle a seguir esta serie documental. Si desea profundizar en episodios menos comentados de la historia bíblica y comprender mejor cómo la providencia divina se entrelaza con eventos concretos, suscríbase y acompáñenos en el recorrido. Si esta palabra está llegando a usted, quédese hasta el final. Aún nos queda una aplicación práctica y un cierre que busque sostener su esperanza. Regresando por un momento a la historia, tras la época de las conquistas, algunos restos de los linajes de gigantes persistieron en áreas urbanas ajenas al control israelita, especialmente en las ciudades filisteas. Goliat de Gat, por ejemplo, se presenta siglos después como un descendiente de esos pueblos de gran estatura, recordándonos que las raíces de la amenaza no desaparecieron de golpe, sino que se desplazaron y reaparecieron en contextos distintos. Esta continuidad ilustra que los gigantes no son solamente un problema físico, se vuelven narrativas culturales que desafían la identidad de un pueblo.
La respuesta de Israel, por su parte, consistió en una mezcla de confrontación, límite y persistencia. No hubo una extirpación instantánea del conflicto, sino procesos de consolidación, repoblación y redefinición social. Es también relevante la dimensión teológica de quemar carros o destruir ciertos recursos enemigos que aparecen en la instrucción divina en el contexto de las campañas. Algunos comentaristas entienden esas medidas como simbolismos contra la idolatría y la dependencia en fuerzas ajenas a Dios. La lectura sapiencial de la historia muestra que la preservación espiritual de la nación fue, en muchos casos, tan decisiva como su protección física. Lo que se recuerda en la Biblia, por tanto, es una victoria que combina elementos materiales y espirituales. El pueblo entra en la tierra, pero la entraña de esa conquista consiste en mantener una identidad fundada en la alianza. Ahora, una palabra para quienes se inclinan por interpretaciones más especulativas de Génesis 6. La comunidad de fe debe ser cautelosa. Existen teorías que convierten esos relatos en leyendas de orígenes sobrenaturales, en relatos de seres de otra categoría, o en historias para la imaginación. La escritura puede inspirar imaginación, pero la exégesis responsable exige distinguir lo que el texto afirma con relativa claridad de lo que son lecturas posteriores o medievales. Por eso reiteramos. Hay al menos dos grandes líneas interpretativas aceptadas desde antiguo, la lectura de hijos de Dios como seres celestiales y la lectura como linaje humano. Y cada una merece estudio, pero no puede convertirse en pilar de creencias sin matices. Es un tema para otro episodio. Volviendo a la aplicación pastoral, ¿cómo expulsar los gigantes hoy? No existe una fórmula automática, pero sí se desprenden pasos inspirados en la escena bíblica. Confrontar la realidad con verdad, estructurar una comunidad que sostenga, buscar la guía del Señor en oración y en la palabra, tomar medidas concretas con recursos humanos adecuados y practicar la perseverancia generacional. La fe de Caleb no fue un destello breve, fue una vida que se mantuvo firme. Esa constancia puede ser la diferencia entre una derrota temporal y una entrega final de la promesa. Antes de concluir, hagamos un breve recuento para que la lección quede clara. Hubo gigantes en la memoria bíblica. Su presencia no fue exclusivamente legendaria, sino percibida como una realidad por los escritores y las comunidades. La respuesta de Israel incluyó pánico y retroceso, pero también fidelidad y victoria. Y finalmente, la victoria última se atribuye en las Escrituras al accionar de Dios en favor de un pueblo que confía y obedece. Desde Og y su cama dimensionada en codos, hasta el llanto de los espías que se vieron como saltamontes, la narrativa enseña que la grandeza de las dificultades no es la última palabra cuando la soberanía divina sostiene y cuando el pueblo actúa con fe. Hermanos, si en su vida hay hoy una muralla que parece infranqueable, recuerde que la Escritura no promete ausencia de dificultades, pero sí anuncia una presencia que acompaña en la lucha. No le asegura atajos automáticos ni éxitos garantizados sin esfuerzo. Le ofrece una promesa que requiere valor, presupuesto de comunidad y constancia. La invitación es a reconocer el problema, rodearse de voces de fe, pedir la ayuda divina y dar pasos concretos en dirección a la libertad. Oremos brevemente, Señor, danos la valentía de Caleb, la obediencia de Josué y la humildad de un pueblo que reconoce su necesidad de ti. Fortalece nuestras manos para la batalla que hoy libramos y guíanos para no depender solo de nuestras fuerzas. Amén. Si este mensaje ha hablado a su corazón, compártalo con alguien que esté enfrentando un gigante. A veces, una palabra y un acompañamiento cambian el rumbo de una historia. Que la confianza en Dios sea la brújula que lo sostenga en cada desafío.
y que la memoria de estas páginas antiguas nos impulse a no rendirnos ante lo humanamente imposible.